Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a dar ahora la parte de enfermedad sin drivers en etapas metastásicas. Vámonos un poquito rápido porque sé que ya llevamos mucho tiempo aquí y ustedes están súper cansados, entonces vamos a dar los puntos más importantes, no revisar estudio por estudio porque si no, no vamos a acabar nunca. A manera de introducción, pues siempre deben de saber que existen múltiples esquemas de tratamiento con inmunoterapia, doble inmunoterapia, inmunoterapia más antiangiogénico, todas en combinación o no con quimioterapia. Lo que sí es que en la enfermedad sin drivers, a menos que exista alguna contraindicación absoluta para no intensificar el tratamiento con inmuno, el tratamiento basado en doblete de platinos ya quedó en el pasado. Como les comenté, pues hay muchas combinaciones y creo que la parte fina de este tema es tratar de determinar cuál es el candidato ideal para cada una de las terapias. Como bien saben, se puede utilizar inmunoterapia en primera línea, sin embargo, en monodroga. Sin embargo, pues existen algunas condiciones que pueden predecir si el paciente va a responder o no. Sepan muy bien que el PDL1, la expresión de PDL1 es muy heterogénea. En el tumor primario, incluso dentro del mismo tumor primario, no es lo mismo la captación del PD1 en la región central que en la periferia, en las adenopatías regionales, en las metástasis. Entonces, por eso es que existen resultados discordantes. Es importantísimo para determinar qué tratamiento le vamos a brindar al paciente, integrar no solamente las características biológicas del tumor, sino también escoger o determinar cuáles son los factores que puede o no tener el paciente que nos pueda predecir si el paciente se va a beneficiar de monodroga. Importante el estado funcional, sabemos muy bien que durante mucho tiempo utilizamos la inmunoterapia en monodroga en pacientes que no estaban pues, con un buen estado funcional, con una evidencia que no la teníamos completamente validada hasta que llegó el estudio Ipsos con Atezo. Hay que determinar también si el paciente es elegible a platino o no. El estado nutricional, la sarcopenia, por supuesto, es un pobre predictor de respuesta a inmunoterapia, aunque el tumor tenga PDL1 del 75%. El uso de esteroide también es muy importante. Recuerden que dosis mayores a 10 miligramos de prednisona o cualquier equivalente en cuanto al tratamiento sistémico con esteroides, pues puede asociarse a una menor respuesta a inmunoterapia. Y en cuanto a los factores del tumor, lo que es el TMB, que se puede determinar mediante estudios de secuenciación, pues nos ha fallado un pulmón. La verdad es que el TMB no es un buen biomarcador de respuesta al tratamiento con inmuno, lo mismo que la expresión de PDL1. La histología también puede ser importante porque como punto clave que deben de conocer todos, y siempre se los digo en la consulta, tanto en médica como en el INCAN, es que el único subgrupo de población que no se beneficia en supervivencia global a 5 años con la combinación de caroplatino, paclitaxel y pembrolizumab son los carcinomas epidermoides con PDL1 negativos. La actividad en el sistema nervioso central, queda mucha discusión, pero posiblemente sea uno de los pocos subgrupos de pacientes que puedan beneficiarse de la adición del anti-CTLA4 y otros factores importantísimos también las mutaciones no driver. No nos quedemos solamente con las mutaciones driver clásicas. Es muy importante, especialmente en la población sin drivers accionables, pues conocer el estado de algunas conmutaciones tanto de buen pronóstico como de pobre pronóstico. TP53, recuerden que se asocia a buena respuesta al tratamiento con inmuno, especialmente cuando se está junto con Carras. Sin embargo, STK11 pudiera ahí quedar la duda si con inmunoterapia en monodroga puede ser la mejor opción. Definitivamente yo considero que no, pero la combinación con quimio más pembro en ese contexto puede ser muy buena. Y bueno, otras conmutaciones de muy pobre pronóstico, específicamente KIP1 y SMARCA4, en la cual se debe de intensificar el tratamiento con anti-CTLA4 o con antiangiogénico. ¿Cuáles son las decisiones? Pues siempre tenemos que escoger lo que tenga mejor beneficio en supervivencia global, el que mejores tasas de respuesta objetiva pueda ofrecer, especialmente si la enfermedad es altamente sintomática, si queremos o no omitir la quimioterapia y también determinar pues, esta sinergia que existe entre antiangiogénico e inmunoterapia. El control de los efectos inmunomediados pues, también es algo importante. Vamos a empezar con algunos esquemas de tratamiento basados específicamente ahorita en inmunoterapia en monodroga. Tenemos pues, posiblemente el estudio más importante, el 024, que ahorita lo vamos a discutir, el 042, que hay que tomarlo con mucha cautela. Recuerden que es el estudio en el cual se brindó pembrolizumab como monodroga en PDL1 mayor o igual al 1%, estrategia que además ya fue vencida por ivonescimab. Tenemos también combinación con nivolumab e ipilimumab sin quimioterapia, que es el Checkmate 227. Recuerden también cómo se deja este esquema en tórax. A diferencia de otras neoplasias como melanoma y riñón,
Aquí la exposición al ipilimumab debe de ser siempre continua, brindándola cada 6 semanas. El nivo lo pueden dar cada 2 o 3 semanas, de acuerdo a cómo ustedes se sientan más cómodos. Posiblemente la inmunoterapia que tenga resultados más similares a los resultados que ha logrado pembrolizumab sea cemiplimab con los estudios en PowerLong 1 en monodroga y en PowerLong 3 en combinación con quimioterapia. Y existen algunas otras alternativas como Atezo en el IMpower 110, en donde el único subgrupo de pacientes que se beneficia son los altos expresores, y el Ipsos, que nos viene a validar que podemos utilizar la inmunoterapia en monodroga con atezolizumab en pacientes que no son elegibles a platino. El 024, un estudio fase 3, pembrolizumab contra quimioterapia, altos expresores, la clona utilizada fue la 22C3, la DACO, la gran mayoría de los pacientes adenocarcinoma y solamente el 10% tenían metástasis cerebrales. El objetivo primario, la libre de progresión, un estudio francamente positivo, en la cual podemos en los resultados iniciales observar un beneficio de 50% en libre de progresión, como podemos ver en la primera gráfica de Kaplan-Meier, y ya en el seguimiento a largo plazo, pues este beneficio se sostiene. Sin embargo, lo más importante que quiero que se queden con esta gráfica es que vean que a pesar de que todos los pacientes tenían una expresión alta de PDL1, un 30-33% de los pacientes no se beneficiaron del tratamiento. Y esto es por la resistencia primaria que puede tener el tumor o las condiciones del paciente al pembrolizumab. Entonces tenemos que es un estudio que es positivo también en supervivencia global, como podemos visualizar aquí en esta gráfica. Como conclusiones, pues es un estudio que tiene beneficio en supervivencia libre de progresión, un beneficio también en supervivencia global, nos puede ofrecer mejores tasas de respuesta objetiva con el inconveniente de que una tercera parte de los pacientes van a progresar en las primeras 6 semanas. El CheckMate 227 es el estudio que combinó nivolumab más ipilimumab comparado contra quimioterapia, o un brazo ahí de nivolumab con quimioterapia. El 72% de los pacientes reclutados fueron adenocarcinomas, la expresión de PDL1 fue negativa en el 30% de los pacientes, lo cual es importante porque parece ser el subgrupo de pacientes que mejor se benefició. En cuanto a los estudios de secuenciación que se realizaron, hay que recordar que este estudio tiene 2 objetivos coprimarios, querían evaluar la libre de progresión en pacientes con TMB alto en pulmón. Recuerden que el TMB, el corte es diferente en cada neoplasia. Aquí en este estudio se determinó que fuera 10 y la supervivencia global en la población con PDL1 mayor o igual al 1%. Y bueno, aquí les tengo el diseño del estudio que ya prácticamente se los comenté. Solamente recuerden, la exposición a IPI debe de ser continua cada 6 semanas. Es un estudio que cumple con su objetivo, uno de sus objetivos primarios, que es la medida de supervivencia libre de progresión, 7.2 contra 5.5 meses. Nos ofrece tasas de respuesta objetiva bajitas, realmente 36%, aunque sí superiores al brazo comparador de quimioterapia. Y haciendo el análisis por subgrupos de los pacientes, vemos que aquellos pacientes que tenían una expresión mayor o igual al 1%, pues el beneficio es discreto en supervivencia global, 7% de beneficio absoluto a los 2 años. Sin embargo, y esto como hallazgo en el estudio, parece que el subgrupo de pacientes que más se beneficia precisamente son aquellos con una expresión del PDL1 menor al 1%, es donde posiblemente se pueda intensificar el tratamiento. Como conclusiones de este estudio, no hay que tenerle miedo a la combinación de nivo-IPI. En general, la mayoría de los pacientes, mientras tengan un estado funcional adecuado, van a tolerar de buena forma el tratamiento. Hay que tener mucho cuidado con los efectos inmunomediados, que no son tan frecuentes como los que vemos en monodroga. Entonces aquí sí estén muy al pendiente no solamente del perfil tiroideo, sino también de la neumonitis, también estén al pendiente de los efectos endocrinológicos, especialmente hipofisitis y adrenalitis. El TMB definitivamente es un muy mal biomarcador de respuesta, no se asoció mejores resultados en los pacientes con TMB alto y tampoco parece ser una opción tan adecuada en pacientes que tienen una expresión positiva de PDL1. Aquí tenemos una tabla en la cual pues, podemos hacer una comparación o podemos ver cuáles son las otras opciones que tenemos de tratamiento en monodroga. 042, un estudio que desde el principio, desde el diseño, no estábamos del todo satisfechos con el brazo, con que se incluyera pacientes con PDL1 exclusivamente del 1% más, porque parece que la mayoría de los resultados son jalados precisamente por los altos expresores. Entonces, a pesar de que se trata de un estudio positivo, no le vayan a dar pembro monodroga a un paciente con un PDL1 no tan alto, ¿va? El IMpower 110 es un estudio en el cual el 35% de la población reclutada fueron altos expresores,
al menos el 50% y es una opción validada por guías. Entonces, Atezo es una opción en monodroga en altos expresores y tenemos el Empower Long, prácticamente resultados igualitos al Keynote 024, Semiplimab, pues bueno, que es una inmunoterapia que está llegando al mercado mexicano. En cuanto al Ipsos, pues este se presentó en París hace como 3 años más o menos. Incluyó pacientes que no eran candidatos a recibir un tratamiento de intensificación, que no fueran elegibles a platino por alguna comorbilidad, que tuvieran mal estado funcional o que tuvieran 70 años o más y tuvieran algunas otras condiciones que le impidan recibir un tratamiento con platino. Aquí fue un estudio fase 3, se le autorizaron a los pacientes a recibir Atezo contra cualquier monodroga a discreción del investigador y se incluyó pacientes independiente del estado de PDL1. Los resultados, pues las curvas las van a ver muy pegadas al suelo, pero pues es que recuerden muy bien que son pacientes en condiciones muy limítrofes y que muy probablemente solamente tengan la oportunidad de recibir una línea de tratamiento. Se trata de un estudio positivo, se trata de un estudio que ofrece un beneficio en supervivencia global, no solamente en los PDL1 positivos, sino en toda la población, y hace unos meses se validaron los resultados con una actualización que presentaron. En cuanto a esquemas de inmunoterapia más quimioterapia, esta es la parte más importante de la charla, tenemos los estudios estrella, que son los estudios de Pembro, en el cual, recuerden, el 189 adenocarcinomas, 407 epidermoides, tenemos también el estudio del 9LA, tratando de justificar que no perdamos un 30% de los pacientes como mecanismo de resistencia primaria a la inmunoterapia. El 9LA lo que agrega es 2 ciclos de quimioterapia y posteriormente continúa el mantenimiento con inmuno. Tenemos también las opciones de Durva más menos Treme en combinación con quimioterapia, que es el estudio Poseidón, es un estudio que es positivo solamente en el brazo de Durva más Treme más quimioterapia. Durva más quimio definitivamente no ofrece resultados que sean espectaculares. Tenemos los estudios con Semiplimab también y tenemos estudios fallidos con Atezo, en el cual pues realmente no ha logrado tener un beneficio. Otro punto muy importante que les quiero comentar es que en cáncer de pulmón la inmunoterapia no es intercambiable, ¿okay? O sea, no esperen tener los resultados que nos ofrece pembrolizumab con algún otro medicamento, o sea, Atezo más quimio, Durva más quimio, no esperen los resultados de un 189. Tenemos el 189, todos lo conocemos, realmente no vale la pena mucho hablar del diseño del estudio. Recordar que fue un estudio pivotal en donde pues, se demostró el beneficio de supervivencia libre de progresión y supervivencia global en los pacientes con adenocarcinoma independientemente del estado de PDL1. También en París se presentó esta actualización a los 5 años, en el cual podemos ver que a 5 años en este estudio casi el 20% de los pacientes se encontraban vivos, o sea, 1 de cada 5. Hay que mencionar cómo estábamos parados en cáncer de pulmón hace 15 años, en donde era prácticamente, no voy a decir imposible, pero era muy difícil ver que 1 de cada 5 pacientes con enfermedad metastásica sin drivers accionables pues estuviera vivo a los 5 años, ¿no? Esto nos ofrece pembrolizumab. El beneficio es independientemente del estado de PDL1, como pueden visualizar perfectamente en esa tabla, entonces un estudio positivo independientemente de la expresión. La libre de progresión también es algo muy importante porque podemos ver que el 10% de los pacientes se mantuvieron solamente con una línea de tratamiento durante 5 años. El 407, el estudio primo del 189, solamente que en histología epidermoide, resultados también muy similares en supervivencia global a 5 años en cuanto al análisis general. Sin embargo, aquí sí tenemos una discrepancia en la supervivencia global, específicamente en la población PDL1 negativa, en donde el beneficio en supervivencia global no se alcanza estadísticamente significativo. Entonces, sería el único subgrupo de pacientes donde la combinación de quimio más pembro podría quedarse corta y es justo donde poder agregar un anti-CTLA4 pudiera tener un papel. En libre de progresión los resultados son favorables para todos los subgrupos y tenemos aquí el Checkmate 9LA, como les comenté, Nivo más IPI, exposición continua de ipilimumab, más 2 ciclos de quimioterapia para disminuir el riesgo de resistencias primarias al tratamiento. El tratamiento se daba hasta progresión o toxicidad y el brazo comparador fue la quimioterapia. Resultados pues que son positivos para la supervivencia global, como podemos ver claramente en este Kaplan-Meier, reducción de riesgo de casi 35%. Si hacemos
el análisis, dependiendo de la expresión de PDL1, pues también podemos visualizar que hay un beneficio en aquellos pacientes que tienen una expresión de PDL1 menor al 1%, un beneficio que es realmente muy similar a los pacientes PDL1 positivos. En cuanto a las histologías, casi siempre estas combinaciones de tratamiento van a tener mejores resultados en los epidermoides. ¿Okay? Tenemos análisis por subgrupos en la cual podemos observar que parece que aquellos pacientes con MET cerebrales pudieran tener un beneficio de la adición del anti-CTLA4 si lo comparamos contra aquellos pacientes que no tenían MET cerebrales basales. El Poseidón es un estudio también que añade un anti-CTLA4 diferente, que es el tremelimumab. Diferencias entre los estudios es que este brazo fueron 3 brazos, durva más treme más quimio y la quimioterapia. Y en lugar de dar 2 ciclos de tratamiento con quimioterapia, se daban 4, con opción de dar un quinto a la semana 16. Es un estudio también con resultados discretos, la verdad, pero es un estudio que es positivo para el brazo de durva-treme más quimioterapia, más no así como pueden ver en esta gráfica de Kaplan-Meier, con durva más quimioterapia, donde pues prácticamente no ofrece nada. Pero la adición de tremelimumab, pues bueno, pareciera, por lo menos estadísticamente, que puede llegar a ser una opción. Aquí no hay un beneficio tampoco tan marcado en la histología epidermoide, entonces que también podría ser una diferencia si lo comparamos contra el 9LA. Tenemos a las actualizaciones en las cuales podemos observar que si hacemos comparaciones ciertamente indirectas, porque en la oncología muchas de las comparaciones que tenemos que hacer y la toma de decisiones son con comparaciones indirectas. No esperen tener un estudio que compare múltiples brazos de tratamiento y que les dé tantas respuestas, ¿no? Entonces, podemos observar que el beneficio, la supervivencia global a 5 años es pues, del 15%, pues que si lo comparamos contra el estudio del 189 o el 407, pues son resultados más o menos similares. Aquí es muy importante en enfermedad sin drivers el impacto de los biomarcadores, porque esto sí nos va a predecir si el paciente va a tener beneficio o no del tratamiento que le vamos a brindar. Existen múltiples conmutaciones que desafortunadamente la gran mayoría de ellas no pueden ser evaluadas mediante un panel de secuenciación básico que nos apoya la industria farmacéutica. Esto solamente lo podemos detectar con paneles más grandes tipo pues Foundation One, Tempus, Guardant 360, el que más les guste, pero en los paneles convencionales nos quedamos sin esta información. Este estudio está bonito porque hicieron un análisis de todas las mutaciones en cuanto a supervivencia, no todas las mutaciones, pero en cuanto a mutaciones de importancia en enfermedad sin drivers, tanto en supervivencia libre de progresión y supervivencia global, y podemos observar que aquellos pacientes que tienen una mutación de STK11, que casi siempre va a venir con KRAS, y recuerden que KRAS es una mutación exclusiva nada más de adenocarcinomas, la combinación con quimio más pembro pudiera llegar a ser suficiente para obtener buenos resultados. Pero vean KEAP1 posiblemente junto con SMARCA4 sean de las mutaciones de peor pronóstico para anti-PD1 o anti-PDL1. Y aquí es donde el añadir un anti-CTLA4 puede realmente hacer una diferencia en cuanto al pronóstico del tratamiento. Otra cosa, KEAP1 no es una mutación exclusiva de adenocarcinomas, también se presenta en epidermoides. Y no solamente puede conferir resistencia al tratamiento con anti-PD1 con quimioterapia, sino que también pueden ser tumores radioresistentes, incluidos aquellos casos que reciben SBRT como manejo primario. Aquí tenemos una tabla en donde pues, podemos visualizar que justo aquellos pacientes con KEAP1 son los que más beneficio van a tener al añadir una terapia anti-CTLA4. En cuanto a la terapia antiangiogénica, pues tenemos pocos estudios en primera línea, la gran mayoría de ellos van a ser en segunda línea. Viene un anticuerpo bifásico, un anti-PD1 que también tiene actividad contra el factor del crecimiento del endotelio vascular que pudiera llegar a romper todavía más el paradigma del tratamiento de enfermedad sin drivers. Pero yo creo que el estudio clásico que todos deben de saber es el IMpower 150, recuerden, un estudio de 3 brazos de tratamiento, una combinación de atezo, beva, carboplatina y paclitaxel, que es importante, no fue PM, que reclutó pues, evidentemente pacientes solamente con histología no escamosa, que eso es importante en los antiangiogénicos. El Rebel en segunda línea, que demostró ser superior a docetaxel. Docetaxel también, siempre recuerden que clásicamente fue el brazo comparador de todos los tratamientos en segunda línea, ya que se queda muy corto brindar docetaxel en monodroga, pero este estudio en combinación con ramucirumab pues resultó ser superior también en supervivencia global, y ramucirumab actualmente es el único antiangiogénico que podemos brindar
en epidermoides. Aquí es el diseño del 150 que les comenté. Bueno, son resultados discretos si los comparamos con algunas otras opciones que tenemos de tratamiento no tan intenso, pero es un estudio que es estadísticamente significativo cuando se compara atezo, bevacar o paclitaxel contra el brazo comparador. Realmente, en cuanto al análisis por subgrupos, no hay alguno de aquellos que se pueda beneficiar más. Ya también no es opción brindar este tratamiento en enfermedad con EGFR o ALK. Al principio, cuando salió el estudio, cierta población reclutada habían progresado ya a los TKI, sin embargo, ya después hizo la validación. Y definitivamente la inmuno en estas enfermedades con drivers no ofrece ningún tipo de beneficio. El beneficio te lo está dando el antiangiogénico. El Harmony 2, un estudio chino, es de lo más novedoso que tenemos, es esta molécula de ivonescimab. Seguramente han hablado de ella, se está llevando a cabo varios protocolos de investigación en todo el país con este medicamento, en monodroga y en combinación con quimioterapia. Digamos que aquí fueron pacientes con PDL1 de al menos 1%, que se compararon de manera exclusiva este anticuerpo bifásico contra el pembrolizumab, resultando un estudio positivo con una reducción de riesgo de progresión de casi 50%. Esto es importante porque ha habido muchos medicamentos que se han intentado probar y que no han podido demostrar superioridad contra pembrolizumab. Entonces parece que al menos en este contexto ivonescimab pues, nos puede dar cierta pauta. En cuanto a conclusiones, pues hay múltiples opciones. Si abren la guía de la NCCN van a venir 6, 7 combinaciones y todas van a venir como categoría 1. Lo importante en la enfermedad sin drivers es tratar de elegir cuál es la mejor opción para cada uno de los pacientes. Hay que individualizar, no solamente quedarnos con la expresión de PDL1, no solamente quedarnos con los biomarcadores, sino también conocer muy bien los factores del propio paciente que pueden predecir si va a responder o no al tratamiento con inmunoterapia. Si se animan a utilizar la monoterapia en altos expresores, sepan que el 33% los van a perder. Entonces, aquí posiblemente a nosotros por escuela pues nos gusta mucho dar siempre la combinación de quimioterapia con inmunoterapia, pero para fines de consejo, para fines de su misma propia práctica, si dan inmunoterapia en un alto expresor, no es tan mal. El pembrolizumab más quimio actualmente pues, se considera como que el tratamiento que nos ofrece mejores beneficios en todos los desenlaces, excepto en epidermoides negativos, donde añadir el anti-CTLA4 puede llegar a ser una buena opción, y sí o sí tratar de intensificar el tratamiento en aquellos pacientes con mutación de KIB1. El rol del antiangiogénico hasta antes del ivonescimab parece ser limitado, es muy poco probable que se elija como primera línea un Impagor 150, salvo que haya ciertas condiciones, pero son situaciones ya más que se comentan en unidades funcionales. Y algo muy importante, no hay beneficio de la inmunoterapia en terapia subsecuente, no solamente en EGFR, sino en ALK y en la gran mayoría de las enfermedades que tienen algún driver accionable, salvo tal vez KRAS G12C, donde sabemos que ahí sí funciona muy bien el tratamiento, BRAF B600E, y también tal vez en MET es donde puedan tener algún papel. Y eso es todo, muchas gracias. Al doctor David Dávila.